Chicos, buenos días. Vamos a hacer el evaluatorio de ciencia y tecnología. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cómo era la biología antes de la teoría de la evolución de Darwin? Un conjunto de observaciones y clasificaciones. No era una ciencia, sino era un conjunto de observaciones y clasificaciones. ¿Cuáles son los tres tipos de evidencias de la teoría de evolución? Estructural, cuando hablamos de huesos; genética, cuando hablamos de microbiología; y directa, cuando se evidencia en los casos de las bacterias. Cuando tú no logras eliminar las bacterias, generas unas bacterias más fuertes. ¿Por qué el padre determina el sexo de un hijo? Por el cromosoma Y. Acuérdense que la mujer tiene como dos cromosomas X y el hombre tiene cromosoma XY. Entonces el cromosoma Y determina el sexo de un hijo. ¿Por qué en los mamíferos la base genética determina el sexo? Por los cromosomas X e Y, ¿no? ¿Cómo se determina el género de un organismo? Depende del ambiente en caso de los reptiles y la base genética, los cromosomas X y Y en los mamíferos. ¿Por qué en los reptiles el ambiente determina el sexo? Por la temperatura en la incubación. A mayor temperatura cambia el sexo del reptil. ¿Cómo se llama el par de cromosomas que presentan el mismo tipo de información pero cuyo origen es diferente? Cromosomas homólogos, ¿no? ¿Cómo se llama el material genético condensado formando unidades de herencia? Cromosomas. ¿Qué es bios? Vida, ¿no? Significa vida. ¿Qué es cenosis? Cenosis es comunidad. ¿Qué es biocenosis? Seres vivos que viven en comunidad. ¿Qué es un ecosistema? Es la relación entre los seres vivos y su medio, ¿no? ¿Qué es biotopo? Es el medio donde habitan los seres vivos. Puede ser el agua, la tierra, las rocas, el cielo. ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? Son el biotopo y la biocenosis. ¿Cómo se llama el conjunto de genes que identifican a una especie? Cromosoma sexual, ¿no? Cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales son genes que identifican una especie. ¿Cómo se llama la expresión de los genes asociados a un medio favorable, desfavorable? Genotipos. ¿Cómo se llama un organismo que presenta, el organismo que presenta los dos alelos iguales para una característica determinada? Cromosomas homólogos. ¿Qué es la relación intraespecífica? Es la relación entre seres de la misma especie, vivos de la misma especie. La relación interespecífica es la relación entre seres vivos de diferentes especies. ¿Cuáles son las relaciones intraespecíficas positivas? Por ejemplo, cuando hablamos de positivas, tenemos colonias
estatales, cuando hablamos familiares, cuando hablamos de colonias no hay jerarquía, en estatales sí hay jerarquía, y en familiares monogamia y poligamia. Por ejemplo, en las colonias podemos hablar de las hormigas, en las estatales podemos hablar de las abejas y en las familiares podemos hablar de los pingüinos, que son monógamos, y los polígamos son los mamíferos. ¿Qué son relaciones intraespecíficas negativas? Son relaciones entre especies del mismo género, entre especies, iguales, ¿no? Son relaciones entre especies iguales que luchan por competencia. Ejemplo, tenemos por alimento, las plantas, acá tenemos los leones, ¿no? Por luz, las plantas, por territorio, perros, por hembras, también los hacen, ¿no? Eso sería todo, chicos.